Hola a todos, soy Alberto Villarreal, estoy aquí con mis amigos de Revista Influencer. Soy de Monterrey, eso es importante. Soy escritor, tengo novela, poesía, cuento, ensayo, todo desde el amor, todo hablando del amor, de lo romántico, y hablo de libros en internet también. Pues toda mi vida, igual fuera del internet, está rodeada de libros. O sea, estoy o leyendo libros, o escribiendo libros, o hablando de libros. Entonces, las historias son muy importantes para mí. Y si soy un romántico, siempre estoy buscando el romance en todo. Entonces, creo que las historias y lo romántico me definen. Baso mi vida alrededor de eso. Siempre me gustó escribir más que leer. O sea, empecé a escribir antes de leer. Escribía cuando tenía, no sé, 8, 9, 10 años. Escribía historias relacionadas a cosas que ya estaba viendo en la televisión. Por ejemplo, me acuerdo que lo primero que escribí fue un fanfic de Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! Terminó y me gustaba mucho y quería tener más de la historia, entonces tuve que escribir yo mis propios capítulos de alguna manera. Luego recuerdo que el primer libro que leí, por ejemplo, fue uno que se llama La cerillera. Es un cuento muy, muy breve de una niña que es huérfana y para mantenerse caliente vive en la calle. Para mantenerse caliente enciende cerillos y la historia es súper triste porque eventualmente se le terminan los cerillos y bueno, sucede lo que puede suceder cuando vives en la calle y estás muriendo, muriendo de frío. Y con ese libro me di cuenta que leer era te puede hacer sentir muchas cosas. Creo que cuando eres chico piensas que leer es aburrido y no necesariamente es así. Lo es muchas veces, pero no siempre. Y ese libro que me destruyó me hizo sentir que leer era más que solamente algo que se hace en la escuela o que es aburrido. Luego leí libros que se me fueron cruzando. No sé, leí Harry Potter, por ejemplo, que siento que Harry Potter formó a muchos lectores. Harry Potter fue de los primeros libros que yo compré tal cual, porque leía solo lo que se me atravesaba en el camino, y eso sí los compré. Luego ya no sabía qué leer y lo que decidí hacer fue crear el canal de BookTube para crear una comunidad de lectores, para poder encontrar personas que me recomendaran libros, yo recomendarles libros a los demás y justo formar una comunidad de personas que pudieran estar hablando de los libros y descubrir nuevas lecturas. Así fue como empecé. Luego, después de unos años, tengo el corazón roto, estoy muy triste y la única forma que encuentro para sanar, para sacar todo lo que estaba sintiendo fue escribiendo mi primera novela, que salió hace 8 años, se llama 8 lugares que me recuerdan a ti, y es una historia de desamor y le fue muy bien ese libro, entonces seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo y ya tengo 7 libros publicados. Creo que ni siquiera sabía qué estaba haciendo. O sea, empecé en BookTube en el 2012. Creo que tampoco existía, no existía más bien una comunidad de personas que hablaran de libros en Internet. Yo fui de los primeros que hizo videos de libros en México. Ya existían algunas personas en Estados Unidos, en Inglaterra, que estaban haciéndolo, pero en México no. Y no tenía personas a mi alrededor que leyeran. O sea, mi familia no es lectora, mis amigos tampoco. Entonces, lo único que encontré para hablar de libros fue el internet. Y existían los blogs escritos, pero siempre me había llamado la atención YouTube en general como plataforma. Entonces, un día de la nada decidí justo grabarme con mi celular, no tenía más equipo, me grabé con el celular, puse una lámpara por ahí que estaba en la casa y hablé sobre uno de esos libros que acaba de terminar, que creo que era Correr o Morir, que es un libro que leí también muy, muy joven. Eh, y empecé a encontrar a personas que estaban haciendo lo mismo. Entonces, como que el formar esa comunidad y tener esos amigos que hablaran de libros en internet alimentó todo lo que estaba sucediendo alrededor de BookTube y creció mucho como la comunidad y nos empezaron a llevar a ferias de libros y empezamos a presentar autores de otros libros. Entonces, como que todo creció y ya no, como que no me di cuenta en qué momento sucedió. Todo pasó como muy rápido. Fue la primera vez que tuvimos un evento presencial. Fue como un año después de que empecé en YouTube. Nos invitaron a la Feria del Libro de Monterrey y un par de semanas después aquí a la Ciudad de México en la Biblioteca Vasconcelos tuvimos un conversatorio con algunos seguidores de BookTube y estábamos hablando nada más de libros y las salas se llenaron. O sea, en Monterrey, no sé, fueron 100 personas y en Ciudad de México eran como 200 y para mí eso era una locura porque al fin podía ponerle rostro a las personas que a lo mejor comentaban de vez en cuando en los videos, pero no podía, como que ese mundo era otro, era diferente a la vida real porque era algo que no podía visualizar hasta que ya lo vi en persona, hasta que pude ver a los demás. Pero antes de eso, para mí solo era el internet y era como un juego. Pero sí, cuando tuvimos los primeros eventos presenciales fue cuando
ya sentí que algo estaba sucediendo más allá de lo que pensaba. Estuve como 3 años hablando de libros sin tener nada publicado. Y más que recomendar libros, solo contaba mi experiencia lectora con el libro. O sea, puedo decir si me gustó, si no me gustó, qué fue lo que sentí, hablaba un poco de lo que se trataba, pero hablaba de libros que a lo mejor no recomendaba también. Y fueron como 3 años hasta que el primer libro, no fueron más años, porque el primer libro salió en el 2016. Entonces estuve ¿qué? 4 años hablando de libros antes de publicar. Yo creo que siempre ha sido un nicho muy, muy chiquito. O sea, sí creo que, a ver, en el mundo real tampoco es como que se lea mucho y ahora ver videos de alguien que te está hablando de libros como que no suele ser lo más interesante, ¿no? Eh, pero hubo un momento en el que todo explotó y había muchas personas consumiendo ese tipo de contenido. Creo que en su momento se formaron muchos lectores gracias a los videos, no solo míos, sino los videos de todas las personas que estaban hablando de libros. Creo que guió a muchos lectores porque creo que sí te sientes muy perdido cuando eres joven, ¿no? Y vas a la librería y justo en esos momentos como que la literatura juvenil no tenía la atención que tiene ahora, entonces era difícil encontrar los libros que te puedan gustar y creo que BookTube y las personas que hablan de libros ayudó a cubrir ese hueco, eh, pero luego es difícil hacerlo durante mucho tiempo. Ahora también hay personas que lo hacen en TikTok, por ejemplo, hay muchos booktokers que funcionan de una manera diferente, porque creo que la comunidad que se creaba en YouTube era más, mmm, digamos, fuerte, porque las personas te buscaban en YouTube, ¿no? Y ahora los TikTokers, pues te salen el video y lo ves, pero creo que no hay una conexión tan fuerte como lo existía en YouTube. Eh, y los videos son más breves también, ¿no? Creo que el que alguien te hablara de un libro durante 15 minutos es algo que ya no se ve, porque ni siquiera se consume ya, como que ya cambió la forma de consumir también el contenido. Pero sí creo que en su momento ayudó muchísimo a formar lectores también. Sí, o sea, justo creo que lo que mata las ganas de leer es que te obliguen a leer, ¿no? Y yo hablaba de todos los libros que estaba leyendo, sobre todo era literatura juvenil. Luego he tenido mis etapas, o sea, he tenido años en donde solo leo autores latinoamericanos, por ejemplo. Sobre todo cuando estaba empezando a escribir, quería leer autores latinos porque quería entender lo que se estaba haciendo en mi país y en los países cercanos y aprender de ello. Luego hay momentos en los que leo mucha poesía o hay otros años en donde leo mucho ensayo. Entonces, realmente mis lecturas no están dictadas por nada, como que siempre leo lo que quiero leer y lo que se me va cruzando y hablo de lo que me parece interesante. Pero es cierto que en contenido lo que más se consume siempre es juvenil, como que las personas siempre están interesadas en ese contenido más que en cualquier otro. Es que luego creo que el mundo de los libros es como muy elitista, ¿no? Como que te puedes sentir mucho por leer libros, ¿no? Como que de alguna manera te da una autoridad que realmente no existe. Y leer puede ser por entretenimiento, puede ser porque quieres aprender, como que hay muchas razones para leer, pero al mismo tiempo hay muchas presiones de leer lo que tienes que leer, ¿no? Y creo que justo lo que hizo BookTube también en su momento fue que todos estábamos compartiendo los libros de los que queríamos hablar, ¿no? Y a veces también recibíamos críticas, porque algunos críticos literarios o algunas personas como más académicas querían que habláramos de ciertos libros que a nosotros no nos interesaban en ese momento. Eh, y creo que justo el poder tener esta comunidad de personas que se acompañaran en el descubrimiento de libros me ayudó mucho, ¿no? Obvio, después con el tiempo y fui creciendo, fui teniendo lecturas diferentes, o sea, creo que puedes cambiar en gustos, puedes leer juvenil, pero luego puedes leer algo más adulto, luego puedes leer poesía y luego te puede gustar el cuento. Y creo que también como la versatilidad y el poder fluir es indispensable, ¿no? Como que leas tal cual lo que te está interesando en ese momento y no significa que vas a quedarte en ese género todo el tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta siempre recomendar mucho un libro que se llama Pura Pasión. Es un libro muy breve, son como 80 páginas. Lo escribió Annie Ernaux, es una escritora francesa que ganó el Nobel de Literatura hace como 3 años. Y ese libro está increíble porque a mí me gusta mucho el desamor. Y ese libro habla sobre cómo ella, siendo una mujer muy inteligente, pierde la cabeza por un hombre. Y todo lo que hace, y todo lo que lee, y toda su vida gira alrededor de este hombre. Entonces como que deja de tener una vida propia. Y creo que eso como que nos ubica a todos en el mismo lugar, ¿no? Como ella, una mujer tan inteligente que ganó el Nobel de Literatura, se confiesa una tonta en lo romántico y que hace cosas que no debería hacer por el otro, como que me hace sentir mejor cuando yo pierdo la cabeza por amor también. Y como es un libro muy breve, también como que
hay muchas personas que luego se cansan, ¿no? O se sienten muy agobiadas por las lecturas de 400 y 500 páginas, entonces ese libro te lo acabas en un día, no es súper pesado. Mi favorito es el último. Se llama Nada nunca termina, pero hay que decir adiós. Es un ensayo sobre el amor. Hablo todo sobre el amor. Hablo sobre cómo me terminan por primera vez y las lecturas que estaba teniendo en ese momento, que me ayudaron como a sobrellevar la ruptura amorosa, los libros que me acompañaron en esos dolores. Y al mismo tiempo hablo de mi proceso psicoanalítico, entonces fue como cruzando todo lo que me ayudó a sobrellevar el desamor. Y es mi libro más personal porque hablo tal cual de mí. Es la primera vez que escribo desde la no ficción, o sea, no es poesía que lo puedo adornar un poquito todo, o no es novela donde me invento muchas cosas, sino que aquí sí es todo real. Y es el libro que más le ha gustado también a los lectores. Salió hace un año, bueno, todavía no cumplió un año, pero casi. Eh, y es el que más ha gustado, entonces creo que ese puede ser el primero, si me quieren leer. Si no encontraba cómo sanar, ya llevaba meses en la tristeza, entonces ya no sabía qué hacer, mis amigos estaban hartos de que les contara mi historia amorosa, entonces me puse a escribir y no estaban en mis planes publicarlo. Yo sabía que quería ser escritor en algún momento de la vida, pero pensé que era lo que tenías que hacer cuando cumplieras 40, 50, 60 años, porque los escritores que yo veía eran personas adultas. Y yo tenía en ese momento 18 años, entonces pensaba que faltaba mucho camino. Pero empecé a escribir y le conté a Planeta, que es mi editorial, que tenía algo escrito, que tenía una novela casi lista. Me pidieron que se las mandara y decidieron publicarla. Eh, y me gustó mucho la experiencia. Luego creo que escribir me enriquece y me hace comprender muchas cosas, pero luego que la otra persona me lea y me cuente lo que siente con el libro y me dé retroalimentación, creo que eso es lo que forma la experiencia completa. Como que puedo entender mucho de mí mismo por lo que los demás entienden de lo que escribo. Entonces, me gustó mucho escribir y ya se convirtió tal cual en lo que hago todo el tiempo. Pero sí, el desamor fue lo que me empujó. Creo que a mí me gusta mucho sentir luego estas emociones. A veces cuando estás triste no quieres estar triste y tratas de huirle al sentimiento, pero yo sí soy esa persona que cuando está sufriendo lee los poemas que son súper tristes y ve las canciones, escucha las canciones y ve las películas para escarbar un poco también ahí y rascar la herida. Creo que eso me ayuda. Entonces, lo utilizo para escribir y para hablar de libros también. Los poemarios los disfruto más. Tengo 3 publicados porque son más libres. No, normalmente estoy escribiendo en mi celular algunas frases a través del año antes de que empiece a escribir el poemario. Entonces, cuando ya quiero escribir un poemario, rescato mucho de lo que ya escribí en el pasado. Entonces, no se vuelve un trabajo como tan pesado. Pero siempre es difícil porque siempre escribo un poco sobre lo que siento y vivo. Entonces, es estar otra vez como abriendo y cerrando heridas, abriendo y cerrando heridas. Pero quizá el libro más difícil es justo este último. Nada nunca termina, pero hay que decir adiós, porque hablo desde la no ficción, o sea, hablo de lo que estoy sintiendo y cómo lo estaba viviendo y lo triste que estaba. Entonces, luego me daba miedo saber que las personas iban a saber lo que estaba sintiendo y cómo lo estaba viviendo, ¿no? Como me sentía ridículo en momentos, pero me sentía valiente en otros, pero me sentía que tenía que avanzar, como que era todo muy confuso porque el duelo de la relación es un poco así, ¿no? Como que todo es, no entendemos muchas cosas. Entonces, no sabía qué iba a pasar con el libro, no sabía qué iban a pensar los demás de cómo vivía el desamor. Entonces, tenía miedo con ese y fue difícil, pero creo que el resultado estuvo bueno. A mí me gusta mucho volver ese hobby un compromiso, porque si no, nunca entregaría nada. O sea, creo que sí necesito fechas de entrega, necesito comprometerme con las personas con las que trabajo, porque si no, como que nunca estás seguro de cuándo terminaste el libro, como que siempre se pueden mejorar cosas y siempre puedes cambiar y puedes agregar. Entonces tienes que dejarlo ir, si no, nunca vas a entregar algo. Entonces me funciona tener los compromisos y las fechas de entrega. No lo yo en mi caso no siento que el verlo como un trabajo mate la pasión, porque al final del día es algo que hago todo el tiempo. Aunque no planee publicar, siempre estoy o escribiendo o leyendo, porque es lo que hago en mi día y forma parte de mi rutina. Entonces, solo me ayuda a tener estructura, pero no lo veo como algo forzado, no lo veo como tedioso, sino todo lo contrario. Me lo veo como algo que me ayuda a hacer lo que disfruto hacer. ¿Y cómo decides cuando el texto ya está listo para salir al mundo? Cuando ya tengo que entregar el libro normalmente.
siempre entrego tarde, siempre me tardo un par de semanas más de la fecha que me ponen de entrega, porque justo siempre quiero cambiar cosas, siempre hay cosas que se pueden editar y siempre hay miedo también de lo que va a pensar, lo que van a pensar los demás del libro, entonces siempre quiero estar seguro de que es lo mejor. Pero, de nuevo, si no lo sueltas, vas a quedarte con el texto toda la vida y las fechas de entrega es lo que me funciona. Yo creo que o sea, las redes sociales es la herramienta ideal para poder compartir lo que estamos escribiendo, ¿no? Hay muchos escritores jóvenes que se formaron en el Internet. Hay plataformas como Wattpad en donde los chicos escriben novelas o lo que sea y lo van publicando semanalmente y van haciendo como sus entregas. Y creo que les ayuda, porque yo nunca usé Wattpad, pero les ayuda a formar un hábito también, como que se sienta como un trabajo y algo que se vuelve más profesional. Y es la forma de democratizar también la industria, ¿no? Porque el mundo literario es un mundo complicado para entrar porque no se pueden publicar tantos libros al mes, ¿no? Es una industria muy pequeña. Entonces, que tengas la oportunidad de hacerlo en Internet y consigas los lectores, y eso luego te abre las puertas con las editoriales, creo que es muy importante. Y también para descubrir lecturas. O sea, casi todos los libros que yo leo son porque los vi en Internet, porque una persona habló de él en TikTok o porque alguien subió un tweet con frases subrayadas y me llamó la atención la frase. Entonces, todas mis lecturas son por el Internet. Entonces, creo que yo no sería ni el escritor que soy ni el lector que soy si no fuera por YouTube, por TikTok, por Twitter, por Instagram, por todo. Primero creo que terminar un libro, porque siento que hay muchas personas que quieren escribir, pero no se animan a escribir porque les da miedo. Y normal que te dé miedo escribir, ¿no? Pero es de las cosas que solo puedes aprender haciéndolo. O sea, solo puedes ser un mejor escritor escribiendo, entonces toca escribir. Una vez que ya esté listo, hay muchas opciones. O sea, la editorial es como el camino que todo el mundo conoce, quizá, pero es el camino más difícil también. Y es el camino que menos dinero te deja, me parece. Entonces habrá personas que escriben porque quieren reputación y a lo mejor la editorial es lo que les puede dar, pero hay personas que escriben porque quieren vivir de ello, entonces quizá opciones como la autopublicación funcionan mejor. Y es algo que no tiene ninguna barrera de entrada, no necesitas que tu manuscrito sea aprobado por ninguna editorial, sino que tú tienes tu libro terminado, lo puedes subir a plataformas y venderlo directamente ahí, o puedes imprimirlo también bajo demanda para que sí lo puedas tener en físico, pero no tengas que invertir tanto dinero. Y ahí pues casi todo el porcentaje se queda el escritor, contrario a las editoriales que luego se reparte el dinero entre tantas personas que no se suele ganar tanto. O sea, casi todos los escritores luego tienen otros trabajos. Son muy pocas personas que se dedican tal cual a los libros. Es difícil. Entonces, tienes que tomar en cuenta realmente qué es lo que quieres. ¿Quieres vivir de ello? Va a ser muy difícil. Se puede, pero yo creo que el camino de la autopublicación es el ideal para eso. Creo que no me hubiera gustado saber nada. O sea, creo que tal cual con la información con la que llegué es la ideal, porque luego seguramente si hubiera escuchado algunas cosas hubiera tenido algo de miedo, o a lo mejor me hubiera sentido muy confiado, o a lo mejor no hubiera hecho las cosas como las fui haciendo. O sea, creo que estoy muy a gusto en el lugar donde estoy. Eh, Luego hablaba con amigos escritores sobre justo las ventas, ¿no? Como cuánto es lo que se suelen vender los libros para saber qué esperar. Y solo me desilusionaba, ¿no? Como, bueno, no puedo seguir este camino porque seguramente no voy a poder vivir de ello. Entonces había pedazos de información que recibía y me parecía como todo muy positivo y me parecía el camino ideal, y luego recibía otros pedazos de información que me hacían sentir triste sobre el mundo de los libros. Entonces como que no recibí algo que me diera tranquilidad nunca. Entonces creo que justo como con la información con la que llegué está perfecto. Pero creo que a las personas que a lo mejor se quieren dedicar a eso ahora, eso, ¿no? Saber que hay caminos diferentes como la autopublicación o las editoriales o, por ejemplo, ahorita hay muchas personas que están escuchando audiolibros y cada vez crece más la cantidad de personas que escuchan audiolibros. Entonces, a lo mejor es algo que hace 10 años cuando yo firmé mi primer contrato no se usaba, sobre todo en español, y ahora sí. Entonces, a lo mejor saber que es algo a lo que le tienen que echar un ojo, estaría bueno tener también como
ese insight. Sí, luego siento que piensan cosas bien feas de mí. O sea, me dicen que soy el Taylor Swift de la literatura, pero como en mal sentido de que ya quieren que supere mis romances, que nunca se me da ningún noviazgo. Y nada, me gusta ser la compañía de los lectores. Creo que eso me gusta, como entender que no estamos solos cuando sufrimos por amor, y que todos podemos transitar esos duelos en compañía. Creo que me gusta esa imagen, como el ser el acompañante en los momentos de decepciones amorosas. Pues nada, que a ver, a las personas que me leen y que ven las cosas que hago en internet, muchas gracias por acompañarme. Ya son muchos años, entonces siento que ya somos mejores amigos y me gusta que podamos de nuevo compartir lo bueno y también las rupturas amorosas a través de los años. Para el Alberto del futuro, espero que ya esté en una relación sana, que ya no tenga que escribir libros de desamor, y creo que cada vez me acerco más al escritor que quiero ser. Con cada libro he aprendido muchísimo, entonces espero que en el futuro esté completamente satisfecho con los libros que estoy escribiendo y publicando, y compartiendo también con las personas que están viendo esto y que me leen.